Hola, muy buenos días. Saludo desde Culiacán, Sinaloa, la capital de los agronegocios en México. Es un placer saludarlos. Este es su programa desde el Colpos con Benny Castro, un servidor, pero hoy es desde Culiacán. Y estamos exactamente en la ribera del río Culiacán, a unos cuantos metros de su nacimiento por sus afluentes, conformado por el río Maya y el río Tamazula. Este lugar es icónico para el país por la producción de hortalizas, pero el tema que quiero tratar el día de hoy es reflexionar lo que es la agricultura protegida y el crédito. Cuando hablamos de agricultura protegida, son entidades de producción, llámese invernaderos, casa sombra, cubierta, ¿verdad?, sobre el suelo, donde los factores edafoclimáticos, de enfermedades, de plagas, lluvias, niveles nutricionales, el agua en sí como variable, un recurso demasiado escaso, limitado en el país, pueden ser manejables. Sí, México constituye el sexto lugar en este tipo de agricultura protegida. Tenemos ese lugar importante en el país con un área muy considerable, pero este tipo de actividad es propia para cultivos de alta rentabilidad. De alta rentabilidad me refiero a que nuestros cultivos básicos, maíz, sorgo, frijol, quedan fuera porque no son rentables por el consumo de agua que se requiere y el valor que tienen en el mercado. Si hablamos del maíz, por lo que determine la bolsa de Chicago, ¿verdad?, sobre maíz o sobre granos, pero claramente Sinaloa, la cosecha levantada en este año fue la cosecha, una récord, arriba de 6 millones de maíz, pero un maíz que abona en parte a la sustentabilidad alimentaria, o lo que se le llama la soberanía alimentaria. ¿Pero por qué? Porque solamente necesitamos 4 millones de maíz blanco para consumo humano en México. Tenemos un excedente en cuanto al maíz sinaloense de 2 millones de toneladas de maíz saludable. Hay que buscarle mercado en Sudáfrica, en Zimbabue, Kenia, Venezuela, etcétera, ¿verdad? Países que nos compran ese maíz, ¿verdad?, saliendo desde Topolobampo o bien de Mazatlán, en barco a esos destinos. Pero el objetivo de México es la autosuficiencia alimentaria y somos déficit de alrededor de 14 millones, pero de maíces amarillos. Pero la agricultura protegida, volviendo al tema, constituye algo bien importante. Sí, es altamente rentable, altamente productiva, maneja una seguridad de inocuidad, ¿verdad?, y de el ambiente propio para el cultivo, pero demanda un 60% de los recursos si comparamos a la agricultura normal, tradicional, que le llamamos a cielo abierto, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero? Me refiero propiamente que esta agricultura protegida, pues llámese en invernadero, en casa sombra, solo representa el 4% del escenario de las unidades de producción de este país de cultivos, ¿verdad?, de granos, de alimentos, de hortalizas, de frutales, de pastos, de lo que necesitamos, ¿verdad?, para el sustento tanto del sector pecuario como el sector humano y el industrial. Pero hay algo importante: ese 96% de la agricultura del país, porque separamos la agricultura protegida, la de casa sombra, la de invernadero, ese 96%, sus unidades de producción son de una media nacional menor de 5 hectáreas. Y cualquier productor en Sinaloa de 10 hectáreas, sembrando maíz de alto rendimiento con paquete tecnológico innovador, no es posible cubrir sus gastos de manutención, de alimentación, educación, diversión, esparcimiento, salud, etcétera. Y eso
ha reflejado que en los últimos 15 años el agricultor sinaloense, el productor, se ha empobrecido en un 50% según revelan estudios. Pero esto de que México tiene esos niveles de agricultura protegida, no lo dice Beni Castro, un servidor, lo dice la CEPAL, ¿verdad? La Comisión Económica para el Estudio y el Desarrollo de América Latina y del Caribe. Ellos manejan estos datos, que el problema es nuestro crédito, de qué vamos a vivir, cómo vamos a sostener la agricultura en el 96% del área de producción de México sin crédito. ¿Por qué? Porque se fue desmantelando las unidades de crédito en el periodo neoliberal, llámese desde la productora de semillas, la aseguradora agrícola, Iban Rural y nuestra empresa icónica de comercialización, almacenaje y distribución y sobre todo acopio y compra, ¿sí?, de nuestros productos del campo, la Conasupo. Y eso afectó, ha golpeado fuertemente, de manera que los suplementos o los factores o insumos de la agricultura los exportamos, y como los importamos, no exportamos, importamos, hace cara la actividad, ¿verdad? Pero cabe señalar que un productor que tiene unidades de producción de hortalizas y de otros, podemos decir berries o otros cultivos altamente rentables en condiciones de cazasombra invernadero, no tiene problema, porque normalmente es un agroexportador, es un empresario hortícola, es un agroempresario que no tiene ningún problema. Quien ha sido y en los últimos prácticamente 30 años ha manejado el crédito para el campo ha sido los bancos privados. Ellos fueron seleccionando, y no es fácil, o sea, para un agroexportador o productor de hortalizas en agricultura protegida no hay ningún problema. No tiene ningún problema él para el crédito. Ese no es su problema, porque sus productos los exporta, genera divisas y tiene apoyo normalmente de préstamos blandos, principalmente en nuestros socios Canadá y Estados Unidos, ¿verdad?, en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, pero ¿qué hacer con el resto de las unidades de producción, que es el 96% en el país, que no tienen crédito, que no tienen acceso al crédito? Por eso es importante desde aquí, desde la capital de agronegocios de México, desde Culiacán, hacemos esta reflexión. Tenemos que buscar proyectos exitosos para ese sector de la agricultura, para crear programas exitosos que sean el resultado de esos proyectos y constituir políticas públicas exitosas hacia el campo. ¿Para qué? Necesitamos un crédito barato, oportuno, que impulse ese 96% de nuestras unidades de producción. Esas son las células generadoras de los alimentos que México demanda, ¿sí?, para el mercado nacional, para nuestra alimentación, para toda nuestra planta pecuaria, desde engorda de pollos, cerdos, ganado en su diverso, bovino, caprino, ¿verdad?, y todo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Desde aquí nosotros lanzamos un llamado de atención a la Comisión de Agricultura, a la Comisión de Recursos Hidráulicos y todas las comisiones de la Cámara de Diputados que tienen que ver con la conformación en este trabajo hoy especial de México, en la cuarta transformación, que reformemos artículos que fueron modificados en el periodo neoliberal, como el tercero, el 27, que habla de que los bienes, los recursos naturales, los recursos del subsuelo, desde petróleo, agua, minería, bosques, lagunas, ríos, son propiedad del Estado-Nación, y necesitamos darle certeza sobre toda la propiedad social de la tierra, que es la unidad productiva junto con el recurso agua, que es elegido, y nuestras comunidades y nuestros pueblos indígenas. Necesitamos darle certeza modificando el artículo 27 para que ellos puedan ser sujetos de un banco, puedan ser sujetos de crédito, pueda haber una
una verdadera banca de fomento y desarrollo, porque desde aquí en México tiene que caminar en el fomento económico y no en el desarrollo económico, porque el fomento tiene que ver de las pequeñas unidades vayan creciendo en una economía de escala. Soy Benny Castro. Recuerde que cada sábado tenemos una cita desde cualquier lugar del país, especialmente del centro, desde el Colegio de Ciencias Agrícolas de SADER, para reflexionar hacia nuestro campo. El campo está abandonado, el campo, las generaciones que están en condiciones de trabajarlo, ya no están, tuvieron que salir a las ciudades. México no es el de los 80, que tenía el 80% de la población en el campo. Hoy tenemos el 80% en las ciudades y 20% en el campo. Hay mujeres, personas mayores. Necesitamos activar el campo. Desde Culiacán, Sinaloa, les saludo y nos vemos en un nuevo programa desde el Colpos con Benny Castro, su servidor. Hasta la próxima.